Lección domingo 19 de mayo del año 2024. El tema: sacrificando los hijos a Moloc. La verdad es que hemos estado nosotros estudiando capítulo a capítulo más de lo que nos ciñe o nos indica el expositor bíblico. Si nos remitiéramos estrictamente a lo que dice el expositor bíblico, estaríamos hablando solamente de un solo tema, pero el capítulo entero nos muestra la continuidad de lo que pretende el autor bíblico al mostrarnos la severidad de todo lo que está indicado en estos 4 o 5 capítulos que estamos viendo desde el 15 para adelante. Así que con este precedente nos vamos no solamente a remitir a la lectura del verso 1 al 8, sino que vamos a dar lectura a todo el capítulo. Hay situaciones, frases, nombres que a mí no me gusta repetir, pero en la primera pasada de la lectura los vamos a tener que hablar y decir cómo son. Mi hermana Daniela, ¿puede ayudarme con la lectura o no? Sí, sí puedo. Levítico capítulo 20. Habló Jehová a Moisés diciendo: Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldice a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. La sangre será sobre ella, su sangre. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto será muerto a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. El 21. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella.
y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Amén. Este capítulo 20, cuando nosotros lo miramos así en una lectura rápida, encontramos probablemente, podría decirse, estos puntos o estos temas ya los hemos tocado ya por tercera o cuarta vez en estos capítulos. Y aparentemente pareciera que es una repetición de todos los temas que ya hemos tratado. Por ahí vamos a ver más adelante una lista de cuáles son los puntos que se repiten específicamente en el capítulo 18. Hay algunos del capítulo 19. Y así empezamos a ver el porqué de todas estas cosas que están aquí indicadas de una manera así como especial. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que los otros capítulos están dictadas la norma, está dictada la ley, está dictado el mandamiento, en un sentido negativo, es decir, no harás esto, no te juntes de esta manera, no invoques a los espíritus, no ofrezcas a los demonios. Simplemente en esos otros capítulos está indicando el contenido de la falta, el contenido de lo que si las personas no lo hacen, transgreden la ley y el mandamiento que está especificado. ¿Cuál es la diferencia con el capítulo 20? Que el capítulo 20, si usted le ve el subtítulo que tiene en su Biblia, dice penas. Penas. Es punitivo. Aplica la pena, describe la pena, es decir, la sentencia final sobre el que ha sido hallado culpable de haber transgredido todos estos mandamientos. Dentro de estos, la mayoría de estas faltas que están aquí, y eso se lo voy a dejar de tarea para la casa. La primera sentencia o la primera pena que atraviesa a cada una de estos transgresión de estos mandamientos es la pena de muerte. Hay dos tipos de penas más, que ya yo se las voy a dejar a usted, y tal vez 4 en total, para que usted las identifique. ¿Cuáles son estas penas, aparte de la pena de muerte? ¿Cuál es la sentencia por la transgresión de algunos de estos mandamientos o indicaciones que están aquí? Las penas por actos de inmoralidad, las faltas graves, sus castigos, está indicando principalmente el capítulo 20. El propósito divino de todo el resumen de este capítulo es que el pueblo de Dios sea santo y que el pueblo de Dios pueda vivir de tal manera que sus acciones y el modo y el estilo de vida de ellos sea regido por el código indicado allí a los pies del monte Sinaí. No debemos olvidar que aquí Levítico todavía están a los pies del monte Sinaí. Una de las primeras instrucciones la vimos ahí en el libro de Éxodo, cuando subió Moisés y le entregó el decálogo, la carta fundamental, por así decirlo. La constitución de vida, son los 10 mandamientos. Principios generales, y después entra aquí en Levítico con el detalle de cada uno y le establece las penas graves de todas estas cosas. El propósito divino es que el pueblo de Dios sea santo en su vivir, sea santo en sus acciones, por medio de este código, y les dice que serán las consecuencias que el pueblo sufrirá si adoptan las costumbres abominables de todos estos pueblos vecinos que son contrarias a la ordenanza y a la santidad de Dios.
El pueblo de Israel no debía hacer como hacen los otros pueblos. Esa es algo realmente importante. Son pueblos paganos que ofrecían en sacrificio al dios Moloch, a sus niños, a sus jóvenes, y ellos morían consumidos por fuego. Ya lo hemos visto en dos ocasiones anteriores, el método y la forma como esto se hacía. La pena para la persona era que hacía estos oficios a otros dioses, a demonios, por así decirlo, era la muerte. Y agrega además, como ya lo vimos así en la lectura rápida que hicimos, que todas las personas que eran testigos, todas las personas que sabían que había alguien que estaba haciendo en secreto esto, y que fuere testigo y no diere cuenta de esta práctica oculta de sus vecinos, de sus familiares, esta persona sería considerada como un encubridor. Y a pesar de que él no estaba practicando la adoración a este Dios, era también castigado con la misma sentencia, la muerte. Esto nos da, estos primeros tres versos del capítulo 20, nos dan a entender que hay una severidad, hay una norma demasiado estricta y se incluye esta sentencia punitiva de pena. El corromperse, también trayendo los encantadores, los adivinos, los que consultan los muertos. Vemos también ahí en la lectura que hicimos de los que maldicen a los padres. Es también digno de muerte. Los que cometen adulterio, sentencia a la muerte. Y ahí vamos a ir a estar estudiando la gravedad de las faltas comparado con la sociedad actual nuestra. Todos los tipos de anormalidades aberrantes que se mencionan en este capítulo recibirán de parte de Dios el justo castigo. Y la sentencia es la muerte. Así de simple, la muerte. Aquí no hay excusa. Cuando una persona voluntariamente transgredía la ley de Dios, la sentencia era la muerte. Dios quería recordarles que Él les dijo que era santo. De alguna forma, al repetir el contenido de estas transgresiones y ahora agregándole la pena, Dios quería recordarles que como Él es santo, ellos, su pueblo, el Israel escogido, también debía ser santo. Por lo tanto, no debían practicar tales pecados. Y Dios, al final ya, terminando los versos del capítulo, les dice que les haría poseer una tierra que fluye leche y miel y que sería heredad para su pueblo santo, apartado de los otros pueblos, y que no tenían que contaminarse con nada. Se repite mucho esto, no contaminarse con nada que fuese considerado inmundo. El verso 26, cerrando porque el 27 habla de los adivinos, el 26 cerrando ya todo el discurso del capítulo 20, dice, el 26, habéis de serme santos porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Volviendo a la lectura misma del enfoque del capítulo 20, encontramos que abiertamente y directamente o indirectamente nos muestra de parte del ente que emana la norma, también encontramos lo que es la sentencia, la administración de justicia que está relacionada con la transgresión, con el pecado. Básicamente es esto. ¿Qué es la justicia? La justicia es la que nos muestra la transgresión. La justicia es la que nos muestra la pena por haber cometido transgresión. Este capítulo 20 nos explica de una forma muy detallada en qué consiste esta administración de la justicia en cada uno de los casos y estamentos que nos va indicando el capítulo 20. Como digo, a pesar de ser repetitivos, Dios establece una profunda verdad y una realidad. Lo más importante aquí, en este capítulo 20, es que la justicia transgredida de Dios y la majestad real del Dios supremo y del Dios santo requiere una satisfacción y requiere que la santidad de Dios, que estaba presente y
alguien la transgrede, la santidad de Dios queda como manchada, vedada, apartada, porque se cometió una transgresión, estas sentencias permiten que haya una restauración de la santidad del Dios Altísimo frente a la maldad de los hombres. Una y otra vez pareciera que ya nos cansamos de escuchar las faltas, nos cansamos de escuchar una y otra vez el mismo descripción del mandamiento, de la norma, pero cuando el pecado es repetitivo, la intención aquí del autor es marcar, remachar, repetir, volver a repetir, para que no haya ninguna duda en cuanto a yo no sabía o yo cometí error. Esa es la intención de esta repetición. Con una mirada por un lado, con otra mirada por otro lado, la descripción del mandamiento, la descripción mala sentencia, la sentencia, mala descripción, mirado del punto de vista de Dios, de la justicia divina de Dios. Aquí no queda lugar a dudas de que si alguien comete alguna de estas cosas, ellos están envueltos en una espiral que va contra los principios divinos y atenta contra la integridad del pueblo, atenta contra la integridad de la familia, atenta contra la integridad de la santidad de Dios. Aquí el castigo, vamos a estar hablando de esto también un poquito, en ninguna parte aquí el castigo habla de una reformación o habla de que el que cometió la falta, el que cometió el pecado, podría estar sometido a una especie de reformatorio, darle la oportunidad para que se reforme. Aquí no, desde el punto de vista de Dios no, porque todas las acciones están ya tomadas de antemano. El hombre cayó, el hombre pecó, sentencia, muerte. Del punto de vista de Dios, pareciera que es extremadamente severo de acuerdo a los mandamientos indicados, sobre todo para la sociedad actual en que estamos viviendo. Pero desde el punto de vista de Dios, dentro de su pueblo, porque estas leyes fueron dadas para su pueblo, no para las naciones vecinas. Estos mandamientos no eran para los cananeos, no eran para los fereceos, era para su pueblo. Que su pueblo no hiciera lo que ellos hacían. El castigo es una satisfacción de la expiación de la justicia por el delito cometido. Dentro de las personas, el castigo está destinado a su bien moral y para la purificación. Pero cuando la sentencia es muerte, aquí no hay purificación, no hay satisfacción, simplemente la extinción física del que comete la transgresión. Aquí el capítulo 14, del 20, miren lo que dice. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. ¿Cuál es la sentencia? Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Así de simple. El adulterio, aquí no lo dice con esas palabras, pero en realidad el adulterio es sentencia de muerte. Quemarlo con fuego. Siempre dentro del principio divino no era someter al ser humano a tortura, no era tampoco flagelarlo, sino que sea una muerte rápida, porque así lo demandaba la ejecución del mandamiento divino. Encontramos que, para que lo busque usted, cómo era que se aplicaba la muerte en el antiguo Israel, y de alguna manera era como piadosa para el sufrimiento de las personas, sobre todo en los casos que eran apedreados. Hay todo un ritual en que la administración de la justicia era dedicada, hecha por un grupo de los ancianos, y la ejecución misma de la sentencia, el verdugo por así decirlo, era el pueblo, junto con los que habían levantado la acusación y eran testigos de lo que había sucedido. Pero para los que eran apedreados siempre les daban a beber un elixir o una bebida la cual amortiguaba sus dolores. La verdad es que morir por apedreamiento es algo terrible. Morir por fuego es algo terrible. Cuando dice aquí morirán por fuego, la verdad es que no sometían directamente a las personas a las llamas del fuego para que sufrieran,
sino que primeramente eran muertos por apedreamiento, o bien había otra forma ahí de hacerlos, que su vida se extinguiera y luego su cuerpo era quemado. Era como una doble sentencia, una doble capacidad de alcance por la vileza del pecado que habían cometido. Entonces, este principio, por un lado, la satisfacción de la justicia de Dios, reclamando para sí que se aplique la sentencia, pero por otro lado, para el ser humano era que había hecho esta transgresión, no había vuelta atrás. No había una instancia en la cual pudiera ver, oh, perdón, no lo había. Hay algunos casos por ahí, sí, que los vamos a ver, en los cuales no había sentencia de muerte. Estos principios, hoy día, de establecer esta relación directa con Dios. La palabra del Señor dice que tiene principios eternos y perpetuos. A los ojos de Dios, a la mirada de Dios. Aplicar sentencias sobre lo que aquí está escrito y descrito, para Él es muy justo. Para nuestra sociedad no es justo, porque está abolida la pena de muerte. Cuando los gobiernos pierden de vista esto, pierden de vista la norma exigente de los valores divinos, es cuando la sociedad va a caer cuesta abajo y va a terminar sufriendo por el error de los gobernantes locales que no han sabido aplicar los principios divinos. En esto nos unimos todos nosotros los que hemos creído en el Señor. Nosotros somos una gente distinta, somos un pueblo aparte, somos un pueblo separado que no comulgamos con las costumbres, ni con los dichos, ni con el vocabulario de este mundo. Hay cosas dentro que practican la gente de este mundo que nosotros no las practicamos y ni siquiera nos imaginamos las aberraciones que ellos hacen. Si esto que está escrito hace ya más de 3.000 años atrás es horrendo, hoy día la degradación moral, la degradación física, la degradación interna del ser humano, el valor por la vida, el valor por la familia, ha caído totalmente cuesta abajo. Y han querido asimilar todas estas costumbres aberrantes, introduciéndola a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en los colegios, en las leyes. A donde uno va, en el vocabulario, a donde uno va, está metido, mimetizado, encubiertamente o abiertamente, el cambio, quieren cambiar los principios divinos. Pero desde el punto de vista de Dios, mire qué tremendo. Por eso que somos un pueblo que estamos en conflicto con la gente, con los gobiernos de este mundo. La pena estaba determinada por la atrocidad del delito. En este capítulo podemos ver a la luz de estos principios cómo se otorgaron y cómo se midieron los castigos para cada una de estas faltas. La pena estaba determinada por la atrocidad, por lo grave del delito. Todo delito, ¿cuál era el problema? Que todo delito ponía en peligro el bienestar moral y el bienestar espiritual del pueblo, de la gente como nación. Si uno transgredía, había sentencia. Y la sentencia alcanzaba sí o sí a todos, empezando por su grupo más cercano. Nadie a lo mejor podía haberse enterado de lo que este pueblo o alguna familia o algunas personas hacían en lo oculto. Pero Dios, omnipotente, sí, Él está mirando todo lo que se hace aún en lo oculto. Este grado de transferencia de maldad se hacía cuando alguien practicaba o transgredía alguno de estos mandamientos. El ser permisivo en ese tiempo, cuando las personas se exponían, cuando las personas se acercaban a las costumbres que practicaban estos pueblos vecinos y que eran terminantemente prohibidas por el decálogo, por el mandato divino, estas personas cuando se tenían afinidad con personas o conocidos de estos pueblos, se exponían al contagio de ser partícipes de estos mismos crímenes. Y estos crímenes, estas faltas, eran leyes establecidas para su pueblo, no para los otros pueblos. En los otros pueblos
Todos los días los cometían estas cosas. Todos los días ofrecían sacrificio a Moloch. Todos los días cometían adulterio. Todos los días habían incesto. Era cosa común. Era como mirar nuestra sociedad. Qué terrible. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Hay un grado de exposición en el cual Dios quiere quitarlo. Hoy día, en estos tiempos, dentro de la cristiandad misma, dentro de nuestro país, dentro de la mayoría de los países, no existe la pena de muerte. Si nosotros decimos, yo me guío por lo que dice la palabra del Señor, pero si aplicamos esto, la verdad es que vamos a tener un conflicto, una severidad contrastada por este código muy terrible que va a representar una dificultad en la aplicación así literal de esto. Un tema muy bueno que se los dejo para que ustedes lo busquen y posiblemente lo puedan explayarse un poquito dentro de sus clases, que es el tema de la pena de muerte, la aplicación de la pena de muerte. ¿Es lícito? ¿No es lícito? ¿Cuál es el punto de vista del cristiano hoy día? La verdad es que hoy nos encontramos frente a este capítulo 20 que nos confronta a esto y nos pone diciéndonos, Dios, esta es mi voluntad y este es mi deseo. El tema es qué vamos a hacer nosotros. Actualmente se cree que la pena de muerte no debe ser impuesta porque excluye al criminal de ser reformado y de que éste pueda convertirse en alguien útil en la sociedad. Y por esta razón, además, atendiendo a razones humanitarias, la pena de muerte ha sido abrogada en la mayoría de los países del mundo. Incluso cuando el asesinato es intencional. En este capítulo no se nombra el asesinato, pero cuando el asesinato es intencional, así con saña, no hay pena de muerte para las personas. Esa es nuestra sociedad. ¿Cuál es para nosotros como ciudadanos cristianos el tener el interés práctico de observar que este código penal teocrático no hay ninguna alusión a la reforma del individuo? El criminal tiene que asegurar del cumplimiento de su transgresión mediante una pena, mediante un castigo. Y el castigo, ¿sabe cuál es? Indicado aquí, la extinción del que cometió la transgresión. No hay otra. La pena debía imponerse de acuerdo al código que estaba aquí. La sabiduría del Dios eterno establece el castigo por el pecado cometido. Nos encontramos frente a un proceso. Antes de entrar al detalle de lo que está aquí establecido, vuelvo a reiterar que primero la intención de esta ley es satisfacer la justicia divina que fue ultrajada en el momento que el hombre o la mujer comete estas transgresiones. La majestad real del Dios eterno es profanada. Esto no es cosa de nosotros los seres humanos, es cosa del punto de vista de Dios. A veces decimos, estas leyes, la verdad es que hacen que nosotros podamos a lo mejor apropiarnos de esto y decir, es para nosotros. Pero en realidad esto es de Dios y para Dios. Cuando Dios ordena y nosotros no obedecemos, estamos ultrajando la majestad real del Dios eterno. Y la única forma de reivindicar esa santidad del Dios Altísimo ante los hombres y es exterminar al que hizo el mal, de acuerdo al decálogo, a la normativa que está establecida aquí en el libro de Levítico. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gravedad y tanta severidad en estas normas? Porque trastornan el orden moral y espiritual que Dios ha establecido. Qué terrible es como vivir en esos tiempos. Nosotros decimos, me gustaría haber vivido en ese tiempo, me gustaría haber estado en esa época, pero la verdad es que someterse así en estricto rigor a lo que está aquí es complicado. Pero no nos hemos dado cuenta, en realidad lo que quiere decirnos este capítulo 20
que la severidad de Dios, que la santidad de Dios existe hasta estos días, traspasada a través de las palabras del Señor Jesús. ¿Cuándo se aplicaba esta pena? Se aplicaba esta pena solamente cuando la persona era sorprendida o solamente cuando alguien lo acusaba frente al tribunal de que esa persona había hecho tal o cual falta, junto con 2 o 3 testigos que llevaba. El tema es que los hombres se sometían, este pueblo se sometía por voluntad e iniciativa propia bajo el dominio de acatar estos mandamientos. Acuérdense que varias veces estudiamos en el libro de Éxodo que decían, sí, nosotros obedeceremos, sí, nosotros estaremos y cumpliremos. Y aún hicieron un pacto diciendo que todos ellos estarían de acuerdo con todo lo que le dijera Jehová Dios desde la montaña. Aún ni siquiera sabían, ni siquiera conocían el detalle de lo que Dios les iba a hablar, pero ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ahí en el mismo libro de Éxodo, Él nos dice, porque Él quería que su pueblo fuera un reino, una gente de sacerdotes, una generación de sacerdotes. Más que la casta misma de sacerdotes que iban a ser elegidos después para ministrar en el santuario, cada persona debía ser un sacerdote. Ya estudiamos como muy preciosas esas lecciones que nos lleva a nosotros hasta este punto. Y al estar leyendo aquí, se decreta la pena de muerte por la hechicería y por todas las prácticas relacionadas con el ocultismo. El delito, en estos delitos, mire, todos estos delitos afectan a la integridad y a la pureza de la familia. Es que este código personal contrasta con los tiempos que nosotros estamos viviendo en una forma, pero sí impresionante, muy impresionante. Lamentablemente, el adulterio, el incesto, los delitos antinaturales, la sodomía se ha convertido en cosa natural en nuestra sociedad. Y son conocidos, todos nosotros los conocemos, nos relacionamos a veces con personas que están a favor de todo esto mismo. Los hombres que no conocen al Señor, los maridos que no conocen al Señor, a la primera están hablando de cometer adulterio cuando se les presenta la oportunidad por delante. No hay recato, no hay resguardo, nada. Y es así, es así. Hoy día vemos cómo tanto tipo de hombres participa en programas de televisión, en locutores de noticias, en programas infantiles. ¡Oh, qué horror! Veía un pedacito de un programa de niños y el tema era los tipos de familia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Dirigido por uno de estos personajes. ¿Cómo nosotros, en medio de esta sociedad que con naturalidad mira estas cosas? La ley moderna trata con indulgencia todos estos casos y se niega a considerar que son delitos ante el código divino. Pueden haber muchos pros, muchos contras, muchas posiciones indicando que esto es arcaico, que las sociedades tienen que avanzar tanto en lo moral, tanto en la sociedad colectiva, pero la palabra del Señor es intransable. El castigo por la idolatría es muerte. Todo esto tiene que ver con culto, con la adoración del hombre de sí mismo, la satisfacción de sí mismo, el hedonismo. ¿Por qué insiste tanto en estas prácticas de intimidad con otras personas? Porque el hombre busca satisfacerse a sí mismo de una manera creyendo que ese es el sumo del ser humano, de la existencia del ser humano. Y a la primera oportunidad pasa a llevar todos los códigos, todos los valores, todas las normativas, porque hay algo que está dentro del hombre. ¿Sabe qué es? El hombre está condenado y muerto en delitos y en pecado. Está destituido de la gloria de Dios. Así lo dice el pasaje bíblico. Desde el punto de vista teocrático, todo esto que tiene que ver
con la transgresión de estos mandamientos, con la transgresión de nosotros buscar nuestra propia satisfacción y no buscarla desde el punto de vista de Dios, es traición, es alta traición. Y esto, mirado desde el punto de vista de Dios, requiere el repudio formal en la más alta posibilidad del autor supremo de esta ley. Así es, el decreto de la pena de muerte por hechicería y por prácticas similares es en relación con la idolatría imperante en esos tiempos. Encontramos entonces que surge una pregunta a la luz del resumen del Levítico 20:26, que lo voy a volver a leer. Levítico 20:26, mire lo que dice. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Oh, si le hablamos de este pasaje bíblico a la gente del mundo, no van a entender nada. Y además se podría pensar que todas estas leyes y todos estos castigos, estas penas, a lo mejor son demasiado injustos en su severidad, pero la verdad es que las leyes modernas han caído muy por debajo de las normas de la justicia divina del reino de Dios. No podemos suponer ni tampoco podemos decir que Dios juzgó un pecado con demasiada severidad, que fue indebido el castigo. Es la norma que salió, es la sentencia que exhaló de su existencia como código de vida para su pueblo. Entramos a tener estas diferentes consideraciones respecto de la gravedad de estos delitos. Pero la verdad es que aquí no hay un delito que sea más grave o menos grave que el otro. Al analizar lo que está aquí en el capítulo 20, todos los delitos son graves y no se excluyen por la gravedad de los delitos, pero todos requieren de penas que sean extremadamente duras. Hay diferencias de penas de acuerdo a la gravedad de la falta que se cometió. Los más graves, ya lo mencionamos, la bestialidad, los delitos antinaturales, la sodomía, los incestos, todos estos están al mismo nivel que el adulterio y al mismo nivel que ofrecer los hijos a Moloch. Cuando miraba yo el pasaje bíblico, y lo hemos visto ya tantas veces, ¿por qué no catalogar solamente como idolatría el culto a Moloch? El ofrecer los hijos. Mire, el ofrecer los hijos a Moloch está a la par que el adulterio. Exactamente igual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ofrece a Moloch? Se ofrece los hijos. Se ofrece la semilla de su especie y de su clan. Se ofrece al dios Moloch, entregando lo que es parte de su vida, de su esencia, es entregada al dios Moloch. Cuando un hombre o una mujer comete adulterio, es exactamente lo mismo. Está ofreciendo y entregando su semilla en una relación que está prohibida ante los ojos de Dios. Y la verdad es que en ambos casos la sentencia es porque Dios no puede permitir eso. Porque se va la vida, se va la esencia de lo que es el ser humano, se va la comunión. ¿Cuántos casos hay de familias destruidas cuando los hombres han caído en transgresión o la mujer ha caído en transgresión? Historias hay miles y miles y miles. ¿Y por qué las personas siguen practicando esto? Porque los hombres están lejos. La profundidad de hoy día en que la cristiandad está convocada por este código penal que nos muestra el régimen de Dios, la teocracia, el gobierno de Dios, es para tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, hoy día no tenemos un gobierno teocrático, pero sí en nuestra sociedad, pero sí tenemos el gobierno teocrático dentro de nosotros mismos. Debemos tener en cuenta las diferentes condiciones en que la sociedad está revisando todas estas cosas y estimar que la gravedad de transgredir estos mandamientos y estos delitos hoy día
ya no están a la altura de la demanda de Dios. Y es ahí cuando nosotros encontramos que hay momentos y hay instancias en que Dios está estableciendo una forma de que estos delitos sean castigados con la muerte. El carácter mismo de Dios. Y esto es lo que nosotros no, a lo mejor no logramos dimensionarnos. Decimos, son los mandamientos, son las leyes, pero en cada uno de estos está impregnado el sello, reflejan el carácter mismo de Dios. Y mirado del punto de vista de Dios, no son para nada severos. Lo que pasa es que el hombre, nosotros, somos indulgentes con el pecado. En nuestros días, hoy, se ha vuelto todo falso, todo es benigno. Todas estas prácticas impías y peligrosas son lo mejor que a la sociedad le puede haber pasado, según algunos. Y debemos entender nosotros, a la luz de este pensamiento que les expongo, de por qué parte hablando primeramente que nada de ofrecer los hijos al dios Moloch, y de todos aquellos cuales están presentes y que conocen de lo que había sucedido, también están sujetos a la condena y esta doble sentencia que hay para ellos. Dirás a sí mismo a los hijos, verso 2 estoy leyendo, dirás a sí mismo, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, primera sentencia, de seguro morirá. ¿De qué forma morirá? El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Quién dictamina la sentencia? La sentencia la dictaminaba el Tribunal Supremo, que en estos tiempos recientes estaba formando el Sanedrín. Los 70 ancianos que fueron llamados ahí en el monte Sinaí para ayudar a emitir juicio y a emitir la aplicación de las leyes de Dios. ¿Quién aplicaba el castigo? ¿Quién era el verdugo? El pueblo lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra tal varón. Segunda sentencia, lo cortaré de en medio de mi pueblo. Así de simple. Así de simple. Nosotros miramos, decimos, qué terrible. Cómo la severidad grande de Dios en todas estas cosas. Entender el porqué de la gravedad de la pena de muerte, que lo vemos más abajo, el verso 9. El verso 9 que habla acerca de los padres. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. ¿Qué tan grave es eso? Maldecir o golpear al padre o a la madre es una forma extrema de rebelión contra la autoridad paternal. ¿Por qué tanta severidad en estas cosas? El pueblo de Israel era un pueblo de esclavos. Ellos solamente entendían el látigo y el golpe. Hablarles o indicarles algo solamente con palabras ellos no lo iban a entender. Requerían ellos, por su condición, una ley de esta talla, de esta naturaleza. El hombre hoy día requiere de una talla y una naturaleza de esta misma especial requerimiento. Ellos iban a ser una nación sacerdotal y además iban a ser los portadores que llevarían la salvación a la humanidad. Dios lo estaba reservando para eso. El futuro de ellos no tenía nada que ver con las costumbres de los pueblos, sino que era que cada transgresión que ellos cometían era un crimen muy extremadamente grave contra el propósito eterno de Dios para la humanidad. Dios juzgó que era mejor castigar a los pecadores con pena de muerte, sin misericordia, a que el gobierno de la familia conservara la pureza y que no pereciera Israel. Cuando Dios propone esto, dice, yo quiero que ustedes sean bendición para sus familias, que sean bendición para sus hijos,
que sean bendición para las naciones a las cuales donde ustedes van, y que ustedes no perezcan, que ustedes no se hundan en el fango de la contaminación que hay en medio de la sociedad en que ustedes están. Ese es el propósito de Dios. Es una ley severa, pero en su aplicación no tenía nada de severo en cuanto al propósito divino. No hay tortura, no hay flagelación, simplemente la extinción de la vida. Volvemos a nuestra sociedad moderna. Nuestra sociedad moderna en canciones, en películas, en telenovelas, recibe al traidor y al adúltero con los brazos abiertos, justificando su actuar. Insiste este mundo en torcer y cambiar los principios divinos. Su conducta pervierte las leyes y convierte a la humanidad en pervertida. Alguien dijo, la humanidad entera se está convirtiendo en una Sodoma y Gomorra. El culpable, según Levítico 20, la pena es la muerte. Debe morir, sea hombre o mujer. Tal vez este comentario que estoy haciendo es demasiado como severo, demasiado dictatorial, pero es así. La lectura del pasaje bíblico es así. No dice otra, tengamos compasión con el pecador. No lo dice en ninguna parte. Solamente hay variantes de sentencia que ya les dije al comienzo. Búsquela usted. Aparte de la sentencia de muerte, hay 3 más sentencias que no son la muerte para determinados casos. Encontramos que se anuncian estos mandamientos prohibitivos y se anuncian con los correspondientes castigos cuando se transgreden los mandamientos. Y el castigo es la muerte. En el ámbito de la ley está este principio fundamental que no se puede aplicar castigo siempre y cuando la prohibición haya sido anunciada. Y aquí ya entramos como al detalle de esto. No hay castigo cuando no hay ley. Es así el término evangélico que nosotros... Sin ley no hay castigo. Si la ley no es anunciada previamente, no hay castigo. Hay casos dentro de la Escritura en que la prohibición y el castigo son anunciados explícitamente. La palabra del Señor nos dice en un pasaje que es abiertamente, y usted búsquelo, el alma que pecare, ¿qué dice el texto bíblico? El alma que pecare, de cierto, morirá. Y tratamos de buscarle una explicación a eso. Si lo contrastamos desde el punto de vista de los mandamientos que están aquí establecidos, físicamente la persona moría. Y nosotros justificamos, decimos, no, si la verdad es que está el hombre condenado a muerte, su existencia está limitada por el paso de los años y va a morir, tarde o temprano va a morir. Se va a acabar su existencia. Y nos justificamos por ese lado, y por otro lado decimos, espiritualmente también murió. Ya está muerta. Le buscamos una explicación facilita, bonita. Pero la verdad es que la palabra del Señor en este tiempo, por eso que digo, vivir en este tiempo era extremadamente delicado ajustarse. Hoy día nosotros hacemos vista gorda de muchas de estas cosas, en cuanto hay muchos evangélicos que comparten muchas de las tendencias de este mundo y son permisivos, estableciendo incluso amistades. La verdad es que desde el punto de vista de Dios esto es execrable. Al final, mire, hay una palabra así terrible ahí cuando termina este capítulo, dice que si ustedes hacen estas cosas, los vomitaré. ¿Cuándo usted vomita? Cuando algo le produce desde dentro, ¿sí? Desde dentro su cuerpo está repeliendo lo que usted comió. Cuando le cayó mal en extremo dentro, es algo innato que su cuerpo produce arcadas. Desde el punto de vista de Dios es así. Es así. El alma que pecare morirá. Entonces, aquí es necesario aprender por interpretación del análisis de esta palabra el ejemplo que nos hace y nos indica cuál es de lo que Dios quiere indicarnos en esto. El verso 2 dice, de seguro morirá. Mire, el verso 2, hay una de las partes,
el hombre que practica y da sus hijos a Moloch, de seguro morirá. Esto era antes de que mencionara el pueblo de la tierra. Porque ahí dice, el pueblo de la tierra lo apedreará. Hay una sentencia de muerte, hay una persona que indica que recibirá la pena capital en una corte de justicia, ante un tribunal, se le dicta la sentencia, se aplica la justicia, fue encontrado culpable y será condenado a muerte. El que ofreciere los hijos a Moloch, hijo, hija o nieto, o cualquier semilla de su ascendencia, es decir, cuando entregue esto a Moloch, la sentencia es la muerte. Este tribunal ejercía el poder legislativo y el poder judicial. Este Sanedrín dejó de funcionar cuando fue destruido Jerusalén en el año 70 a.C. Y vuelvo a decir, el origen de este tribunal se remonta a los 70 ancianos que gobernaron al pueblo en la época de Moisés. Ellos fueron los primeros de una larga sucesión de jueces. La investidura estaba autorizada por la generación precedente y por Dios mismo. El tiempo que Dios nos da, mire, aquí hay algo como bonito que quería mostrárselo y quería decirles. Dentro de la literatura judía, cuando se aplica la pena de muerte, se refiere la pena de caret con K de kilo, la pena de caret, que viene de Keter, que representa, esa palabra representa la corona. ¿Qué es la corona? La corona es la fuente de vida del ser humano que está unido con el Eterno. Cuando hay sentencia de muerte, cuando hay sentencia de caret, se pierde la corona. El alma pierde el poder para realizar la voluntad del Dios eterno. Queda sumido en una oscuridad y queda sumido en una imposibilidad que no puede salir de allí. Es efectivamente profunda esta realidad en el cual Dios nos da a entender de una forma así tan especial. Se ha avanzado la hora terrible. No me había dado cuenta. Solamente vamos a avanzar rápido para poder... Quería mostrarles con una pequeña diapositiva. Es una lista de las ofensas o de los pecados que se repiten en el capítulo 18. El capítulo 18 ya lo estudiamos como muy en detalle. El pastor hizo la exposición de este tema. Que están aquí, se repiten en el capítulo 10, para que ustedes los puedan ir como viendo. La repetición en el capítulo 18, capítulo 19, se repiten exactamente las mismas cosas. Y todo el tema del incesto también está repetido en sus distintas variantes. Para que usted pueda ver que hay un tema ahí de repetición, y el tema es repetir. El hombre hay que repetirle las instrucciones una y otra vez, porque dentro del punto de vista de Dios, las cosas que están ahí presentes están dadas para poder hacer que Dios establezca y restablezca su posición ante la justicia divina. Ese es el propósito mismo de Dios. Dios establece esta lista de indicaciones para darnos a entender de que hay siempre actos detestables que son comunes con las naciones paganas. En este capítulo se dividen entre la acción judicial y aquellos que eran dejados en la mano de Dios. Los que dice serán excluidos están directamente Dios, la mano de Dios estaba sobre ellos. Significaba que se esperaba que Dios mismo interviniera en un juicio directo contra estas personas, contra el ofensor por su delito. La motivación de todo esto es respecto de que la gente pudiese identificarse, que ellos eran distintos,
eso debían metérselo en su cabeza, metérselo, de una forma así, muy, muy, muy profunda. Tratar de entender lo que Dios era para ellos. Hay un castigo profundo respecto de esto de lo que Dios es. Dios establece una relación y esa relación va siempre de mal en peor. Siempre de mal en peor. El quinto mandamiento nos dice: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre ciertamente se le condenará a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Se enseña a todo israelita cuando es niño que debe respetar a sus padres y a sus madres. Se le imponía la pena capital, se le imponía la pena de muerte a aquellos que no respetaban a sus padres y a aquellos que maldecían a sus padres. Dios establece aquí que ofrecía también el Señor. Mire, esto no es que no hay salida. En nuestros tiempos no es así. Entendemos por la palabra del Señor nosotros hoy que el camino es otro. El hombre sin Dios comete todas estas brutalidades, voy a decirle. Porque no tiene otra opción. Su misma esencia lo lleva a cometer todas estas. Pero dentro de la palabra del Señor, hoy día, en nuestros tiempos, es distinto. Y lo distinto es que hay que mencionar que en este tiempo Dios ofrece gracia y misericordia respecto de las transgresiones. El Señor Jesús pronunció esta parábola del hijo pródigo que regresó a su hogar y fue recibido por su padre. Esto fue un acto de misericordia. Y todos aquellos que saben algunos versos de memoria, primera de Juan 1:9, es un texto muy conocido, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ah, qué bonito. En la conclusión de la ley de la santidad nos lleva al verso 26, que ya lo leímos: guardad por tanto todos mis estatutos y mis ordenanzas y cumplirlo, a fin de que no los arroje de la tierra a la cual os llevo para morar en ella. Dios les advirtió acerca de lo que estaba sucediendo. Dios les permitió que ellos pudiesen alcanzar la gracia divina, sobre todo en lo que es esta bondad de Dios. Voy a pedir, como para ir terminando ya y poder hacer un resumen de lo que hemos estado haciendo. Primera de Pedro, capítulo 4, del 15 al 19, pero no vamos a entrar en el 17. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Mire cómo este pasaje nos encierra lo que hemos estado comentando. Lamentablemente no entramos en el detalle de cada una de ellas, pero usted busque el detalle de cada una de estas transgresiones y las faltas que ellas tienen. Pero en este pasaje Pedro como que evoca las enseñanzas de la Escritura acerca del juicio de Dios sobre el pueblo y sobre el mundo entero. Y cuando estudiamos Jeremías, cuando estudiamos Ezequiel, y transmiten también este mensaje a Israel, el pueblo que Dios había escogido, pero que ha pecado contra él. Y nos dice en Jeremías 25:9, dice que no iba a quedar sin castigo, porque dice así el verso, dice: porque aquí que a la ciudad a la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Y Ezequiel 9:6 dice: matad a viejos, jóvenes, virgen, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno,
Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Oh, la sentencia del Señor. Es aquí donde el Señor nos orilla para poder entender el propósito divino de lo que Él es. Todo esto que nos habla, los destinatarios de la carta a la cual Pedro los manda, son hijos de Dios. Lea por favor, hermana, el verso 1:1, capítulo 1:1 de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y eso somos nosotros. Mire qué distinto posición del castigo, del pensamiento de Dios a través de su Hijo Jesús, hace que nosotros hoy día tengamos esta relación, que recibamos el juicio de Dios no en forma de condenación, sino que en el nombre de Cristo como expiación, exculpación, nos libra de la culpa. Esa es la diferencia con el pueblo. Dios permite que recibamos la bondad de Dios, porque es tiempo de que el juicio de Dios, y eso aplica ahora, Primera de Pedro capítulo 4 verso 17, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, que comience por la familia, que comience por los que llevan los objetos sagrados de la casa del Señor. El juicio tiene un punto de partida y es la casa de Dios, y luego pasa a aquellos que no son miembros de la familia. Más vosotros, pareciera que esto es como una burla, dice, más vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. El verso 2:9 de Pedro 2:9. Es decir, Cristo cargó con la ira de Dios, Él sufrió el castigo en lugar del pueblo de Dios y nos libró de la maldición de Dios. Dios nunca castigará a su pueblo escogido, porque Cristo sufrió en lugar de ellos. La gloria a Dios. Este es el propósito de Dios para con nosotros. Hay una sentencia en el pueblo en la antigüedad estaba preso, no tenía salida, no tenía escapatoria, pero hoy nosotros tenemos una escapatoria y es a través del Señor Jesús. Ahí usted tiene un montón de cómo explayarse en la clase, de hacer una explicación acerca de estas penas punitivas que existen y cómo la sociedad actual aún continúa en sus prácticas lejos. La ira de Dios, dice, la copa de la ira de Dios se está llenando. Va a llegar en punto en que va a ser derramada. El Señor nos encuentre protegidos bajo la cobertura de su gracia y de haber recibido en nosotros la bondad de Dios y haber evitado el justo castigo que nosotros recibíamos, pero lo tomó Jesús y lo clavó en la. Así que el Señor les bendiga, para el Señor sea la honra y la gloria. ¿Algún comentario? Yo, hermana Samuel, no comentario, pero sería interesante, como dijo usted, ver el tema de la pena capital. Puede ser buscar en nuestro Chile, desde cuándo empezó, cuándo se abolió, que es como, en general, como ha sido en toda Latinoamérica. Como ver esa parte y me llamó la atención el tema, el concepto de Keret, ¿qué dijo usted? Quered. Sí, que también es como interesante de buscar. Esas dos cositas. En el comentario de Rashid sale. Ya. Sí, la verdad es que las sociedades siempre están buscando cómo reformar a las personas, darle una oportunidad que cambien su actitud, cambien su manera de ser. A lo mejor dicen nunca tuvieron oportunidad en la vida, desde pequeños su ambiente fue adverso y tratan de crearle un ambiente distinto. Pero a la luz de la palabra del Señor nosotros sabemos que ningún reformatorio puede cambiar, ninguna cárcel puede cambiar, ninguna instrucción ni persuasión de algún profesional de esto de la salud mental pueden hacer cambiar a las personas. Solamente el Señor Jesús. La sociedad nunca podemos estar llenos de reformatorios, pero nunca la sociedad va a cambiar a las personas. Nosotros sabemos cuál es el remedio para esta sociedad enferma y decadente. Y la respuesta es el Señor Jesús. Nuestra hermana Lucy, por favor, nos despide con
una oración al Señor. Y Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos agradecerte primero que todo porque usted es bueno, Señor, y porque en este día usted nos ha permitido tener este estudio. Señor, le pedimos que usted aumente en nosotros el interés por buscar más de usted y de sus pensamientos que están escritos en su palabra. Señor, ayúdanos a poder buscar más de cada día. Desarrolla en nosotros las habilidades para poder comunicar de una forma correcta. Y te pedimos también que ponga el interés en nuestros hermanos que participan en la clase de entender y de saber, de conocerte más. Gracias, Señor. Te pedimos que bendiga al hermano que hoy día hizo este estudio también, le des más de tu gracia y que todos juntos podamos crecer. Te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.